Ahora bien, bueno, entonces buenas noches a todos los participantes de este curso de uso de instrumentales médicos. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Estamos en presencia del doctor Raúl Tornaco, él es residente de otorrinolaringología por la Universidad Nacional de Asunción y estará colaborándonos hoy en la conferencia de uso de otoscopio. Entonces, Raúl, un placer tenerte con nosotros y espero que sea el agrado de todos los presentes. Muchas gracias y de nuevo agradecido por el espacio. Ya el año pasado habíamos tenido una charla, ¿se escucha bien? Sí se escucha bien, o sea, un Perfecto. poquito bajito, pero sí es regulable. Ya el año pasado habíamos tenido también una charla y contento otra vez de poder colaborar con ustedes. Voy a compartir la pantalla acá, una ventana, ¿verdad? Ahí está. Compartir. Ahí. ¿Se está compartiendo? Sí se comparte. No sé si puedes ¿Cómo? probar si es que funciona en pantalla completa. Ya puse pantalla completa. Ah, entonces no hace. Puedes poner toda tu pantalla y probar de esa manera. Eso es lo que suele funcionar. Ahí. Me voy a conectar del teléfono. A la idea. Puedes poner compartir y presionar la tercera opción en vez de pantalla completa. Eso es lo que suele correr, sin problema. Pero no me permite compartir el. No me permite compartir. Ahí. La ventana. Entonces, como te digo, puedes poner nomás en compartir toda la pantalla. Eso es lo que puede ayudar. Toda la pantalla. Sí. Bueno, ¿ya? Ahí genial. De lujo. ¿Puedo empezar? Sin problema. Perfecto. Bueno, como el tema de hoy había sido pactado como el uso del otoscopio, ¿verdad? Hay diversas maneras de explorar el oído, no solamente mediante la otoscopía, ¿verdad? En realidad la otoscopía es como su nombre lo dice, escopía, es la observación del oído, ¿verdad? Para esto nos valemos de diversos métodos y herramientas, ¿verdad? Bueno, entonces, primero que nada tenemos que hablar de lo que es el oído, ¿verdad? El oído es el órgano de la audición y del equilibrio. Las partes del oído, como ustedes pueden ver ahí, está dividido en el oído externo, ¿verdad? El oído externo cuenta con el pabellón auricular, que es la parte externa del oído, la que nosotros podemos ver que sobresale de lo que sería la cabeza, y el conducto auditivo externo, que es un conducto que conecta al oído externo, o sea, al exterior, con la membrana timpánica y a través de ella al oído medio. La membrana timpánica, que muchas veces se llama tímpano, es una membrana que separa al oído externo del oído medio. Más medialmente, como pueden ver ahí en la imagen, está la cavidad timpánica o oído medio, que está formado, ¿verdad? Que sería un espacio que podríamos dividir como que tiene 9 caras, ¿verdad? Un techo, un piso, una pared anterior, una pared posterior, una pared medial y una pared lateral, que sería la membrana timpánica.
y a su vez contiene a la cadena osicular o a los huesecillos, que ahí están señalados, que son tres: martillo, yunque, estribo. Y luego tenemos al oído interno, ¿verdad? Que eh, está formado o sea, principalmente por dos estructuras, que son la cóclea, que tiene prácticamente los nervios de la audición, y el vestíbulo, que tiene los receptores para el equilibrio. Ahí podemos ver esos, en el vestíbulo, ¿verdad? Tres saliencias, que son los conductillos semicirculares, que tienen los órganos receptores del equilibrio. Podemos ver también ahí señalado la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio es importante porque mantiene el equilibrio de presiones dentro del oído medio. Esa membrana timpánica, a través del sonido, vibra, y este transmite esa vibración a la cadena osicular, a la cadena de huesecillos que está señalada ahí, el martillo, que pasa la vibración al yunque, y el yunque, por su unión al estribo, el cual vibra en la ventana, en la ventana, y produce el movimiento de los líquidos para la transducción del sonido. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde podemos ver de lo que vamos a hablar más ahora, que es del oído externo y del oído medio, ¿sí? El oído externo, como habíamos mencionado, está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica, y el oído medio desde la membrana timpánica, y lo que incluye a la cavidad timpánica, caja timpánica o oído medio, con la cadena osicular. Bueno, el examen del oído es una evaluación minuciosa. Se realiza para determinar si hay algún problema de oído, generalmente cuando el paciente refiere que tiene una disminución de audición, algún dolor, salida de secreción o torrea, ¿verdad? Algún tipo de bulto, o que se haya autointroducido, en el caso de la criatura, o gente que tiene el hábito de meterse cotonete en el oído u otros objetos, o una introducción accidental, o un insecto que se mete en el oído, ¿verdad? También puede ser cuerpo extraño, el motivo que lleve al paciente a la consulta. Un examen de oído entonces puede detectar problemas en el conducto auditivo, también en el tímpano, y por transparencia de la membrana timpánica, problemas del oído medio. Estos problemas pueden incluir, como había mencionado, alguna infección, algún exceso de la producción de cera o impactación de cerumen, o la presencia de un objeto como algún cuerpo extraño, por ejemplo un maíz o algo que se suele meter a la criatura. Entonces, la otoscopía. Como había dicho, el examen del oído puede revelar la causa de algunos síntomas, tales como el dolor, la sensación de plenitud óptica, o que tiene lleno el oído, que está ocupado, o pérdida también de la audición. Entonces, no sé si ustedes están familiarizados con lo que famosa imagen de un médico con un plato en su frente, ¿verdad? Esa famosa representación en realidad es generalmente un otorrino o alguien que hace consulta y explora a través de lo que es un espejo frontal. Ese espejo frontal en realidad se usa de esta manera. Tiene un orificio para poder ver a través de él. Detrás del paciente se coloca una fuente de luz, generalmente un foco, ¿verdad? El cual se refleja por el espejo frontal hacia la zona que se está evaluando. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, evaluar el oído, la oreja y el conducto, ¿verdad? Sin amplificación. ¿Qué quiere decir eso? A ojo desnudo. Así se tiene una visión binocular, o sea, se tiene una sensación de profundidad. Permite observar una imagen con volumen. Se evalúa el pabellón auricular y la parte externa del conducto, ¿verdad? Con entrenamiento se puede incluso llegar a observar la membrana timpánica ya en el fondo. Esto permite también tener una imagen tridimensional, como había mencionado. Si se desea, posteriormente se puede utilizar una lupa, o sea, un dispositivo que amplifique la imagen, pero esto permite solamente una visualización bidimensional, o sea, se pierde la sensación de profundidad y obliga
también a encontrar una distancia focal para poder enfocar la imagen. En esa foto se muestra cómo se puede realizar una otoscopía, ¿verdad? Hoy en día esos espejos frontales ya están prácticamente en desuso. Y ahí está a la derecha, ¿verdad? Un médico, ese soy yo, con un frontoluz, ¿sí? Ese frontoluz tiene la ventaja de que no necesita una fuente de luz externa, sino que directamente, como su nombre lo dice, es una luz frontal, ¿verdad? No es un espejo, no refleja la luz de otro. Aparte, hoy todos estos dispositivos sofisticados ya vienen con luz LED, ¿verdad? Este obviamente no es mío, el frontoluz ese era de un hospital en Brasil, creo que Cajín, es muy costoso. Acá hay otro, utilizamos también para la cirugía, no solamente para, para el consultorio, va a ser un Bimilux, tampoco es mío, me prestaron. eh, bueno, pero hoy en día se puede adquirir por eBay o en cualquier casa de venta de insumos médicos acá, ¿verdad? Tienen un costo depende de la calidad, ¿verdad? No vale la pena hablar de los costos, ¿verdad? Pero son muy útiles porque no hace falta que uno ande enfocando el, el reflejo de la luz hacia el lugar que se quiere examinar. Otra de las ventajas es que es con luz blanca, por la luz LED, no la luz amarilla que refleja el foco, que se suele usar como fuente de luz. Entonces, permite la observación más anatómica gracias a la luz blanca, cosa que se pierde con la luz amarilla. Bueno, entonces, si observamos el oído externo, ¿verdad? Una otoscopía comienza por observar las características de la piel y los cartílagos del pabellón auricular con respecto a su desarrollo y configuración. ¿Sí? Para lograr una completa observación del pabellón auricular, este también debe ser evertido, como se muestra en la imagen de la derecha, o sea, se dobla. La fotografía ahí nos muestra el modo correcto para examinar el pabellón auricular. Yo les voy a hacer algunas preguntas a medida que vayamos observando las imágenes, porque les puse imágenes como para ver lo que principalmente se ve en consultorio al examinar el oído. Como bien saben, ¿verdad? El motivo de consulta más frecuente en otorrinolaringología después del dolor de garganta es el dolor de oído. Entonces, una causa frecuente de dolor de oído son esas ampollas que salen ahí bueno, el oído tiene que tener esta forma, ¿verdad? Vemos ahí los pliegues, el trago que está delante del conducto, el antitrago, el hélix, antihélix, ¿verdad? Y la concha auricular. La concha auricular es esa excavación que presenta el oído. Voy a poner el puntero láser como para resaltar. Bueno, esta es la zona de la concha. ¿Se ve? ¿Se ve el puntero? Sí, sí. Ah, bueno, esta es la concha auricular, ¿sí? Este es el trago, el antitrago, el hélix, el hélix, antihélix. Entonces, acá, en esta zona, ¿verdad? Se produce, se forman ampollas en lo que sería el herpes zóster óptico, como el famoso zóster que se puede ver, que como ustedes saben, sigue el trayecto nervioso, por ejemplo, en las costillas, el famoso fuego de San Antonio, o culebrilla, como le llaman en otros lados. Bueno, en la parte del oído, el zóster óptico produce mucho dolor, un dolor quemante, salen ampollas en la zona del oído y podemos observar estas características como descostradas, algunas ampollas ya rotas, ¿verdad? Y produce también un dolor en el denominado síndrome de Ramsay-Hunt. Es un motivo de dolor de oído que puede producir también incluso parálisis facial periférica ipsilateral, o sea, del mismo lado, y observamos al paciente y tiene estas lesiones características. Otro motivo de consulta frecuente son las malformaciones. Esta es una malformación menor, como podemos ver aquí, una alteración mamelonaria. Es el primer grado de microtia. Microtia, como ustedes saben, pequeño, microtia, oreja pequeña, ¿verdad?
tiene varios grados. En este caso podemos ver una microtia tipo 1, una alteración mamelonaria y una oreja más pequeña de lo normal, con este pliegue exagerado. Este sería un grado más severo de microtia. En el caso se denomina pinut o maní o microtia grado 3, ¿verdad? Es un grado severo ya de microtia, que si ustedes comparan con el anterior, acá sí tiene un conducto auditivo externo permeable, en este caso no tiene conducto auditivo externo, lo que ¿verdad? Podemos hacerle una otoscopía a un paciente que no tiene conducto auditivo externo y claro, podemos examinarle lo que es la periferia de su oído, ¿verdad? Sin necesidad de introducir un instrumental dentro del oído. Parte del examen físico del oído es la observación directa. Aquí podemos ver otro de los motivos de consulta frecuentes en consultorio de otorrino, que son cicatrices queloides. Esta es una paciente posterior a la colocación de un piercing de oído, forma una cicatriz queloide, ¿verdad? Esto es también por posterior a colocación de piercing, una paciente que se produjo se puede producir un otohematoma. Cuando se sobreinfecta se llama pericondritis, entre una colección de pus en el sitio donde se había colocado el piercing. Si esto se deja evolucionar, lo que pasa mucho con los peleadores, ¿verdad? Termina produciéndose como el cartílago, o sea, el cartílago como en cualquier parte, también el de la oreja, es avascular, ¿verdad? Se nutre por algo que se llama imbibición. Esto hace que la irrigación del cartílago no sea tan buena, ¿verdad? O sea, no sea tan rica y sea más fácil su necrosis. Una vez que esto ocurre, se forma esto que es la oreja en coliflor, que pueden ver en los peleadores y en gente que tuvo cicatrices en el oído, ¿verdad? Por eso es importante que ante cualquier lesión en el oído se consulte con el otorrino, porque en caso de que haya algún hematoma o algún absceso, hay que drenarlo lo antes posible y afrontar esa piel como para que el cartílago siga nutriéndose y no produzca una necrosis del cartílago. Bueno, el conducto auditivo externo, como habíamos dicho, es lo que podemos observar más, más adentro, ¿verdad? Tiene dos porciones. La parte más externa está hecha de cartílago y tiene una zona interna que está constituido por hueso, ¿sí? La porción cartilaginosa es modificable durante el examen físico. Como ustedes ven en esa imagen, se tracciona el oído, ¿verdad?, hacia atrás, como para permitir una abertura de lo que sería el conducto auditivo externo y la observación de este. Bueno, la dirección del conducto es de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Esa es la dirección que sigue el conducto auditivo externo. Debido a su dirección, para lograr una evaluación adecuada, traccionamos el trago. Si ustedes se fijan, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Y esto es la oreja. Entonces, este es el trago, llevamos hacia adelante y traccionamos el lóbulo hacia atrás. En los niños y en el adulto se hacen maniobras diferentes para la rectificación, porque esto cambia de dirección con el crecimiento. En el niño generalmente la tracción es hacia abajo y en el adulto es hacia arriba, ¿sí? Entonces, eso permite enderezar el conducto y poder observar. Bueno, el niño pequeño, la longitud del conducto es menor que en el adulto. En el niño es 2.5 milímetros y en el adulto 4, casi 5 centímetros en promedio. Y el ángulo que forma con la membrana timpánica en el niño suele ser más abierto. La exploración es más difícil en el niño, ¿verdad? Porque generalmente no colaboran, se mueven mucho. Y entonces, como les había dicho, en el niño hay que traccionar hacia abajo, como se muestra en la imagen. Hacia abajo, hacia atrás, y en el adulto hacia arriba, hacia atrás.
En esta imagen, ¿verdad? Está examinando con observación directa y solamente requiere la iluminación que puede ser de un espejo frontal, de un frontoluz o la iluminación del consultorio, ¿verdad? ¿Qué podemos observar aquí? Podemos observar, como hemos dicho, la piel de la parte externa, pero si miramos el conducto auditivo externo ya podemos ver si existe acá algún tipo de cuerpo extraño, algún cerumen que está obstruyendo, ¿verdad? Entonces, ahora voy a pasar a mostrarle, incluso puede observarse a través de acá, en ojos de entrenados se puede ver la membrana timpánica ya en el fondo. Es el otoscopio, ¿verdad? En algunas ocasiones nosotros no podemos observar a simple vista completamente el trayecto del conducto y la membrana timpánica al fondo, ¿verdad? Y puede ser por la angulación o puede ser por o sea, el ángulo del oído o puede ser por el trayecto más angosto de este conducto y por ello no nos permite observar completamente o tener una visión satisfactoria de lo que es la membrana timpánica. Fuera ya. Eh, entonces, podemos encontrar también mucho pelo o mucho cerumen ahí en el tercio externo, porque ustedes saben que más ahí en los viejitos se ve el pelo en la parte externa del oído, ¿verdad? Eh, puede obstruir la visión, esos pelos, porque hay folículos pilosos en la parte externa. También la cera, como había mencionado. Entonces, durante el examen del oído se utiliza un instrumento llamado otoscopio, que es el que pueden ver ahí. Este otoscopio cuenta con varias partes, ¿verdad? En la cabeza, ¿verdad? Aquí tiene una fuente de luz, que puede ser un foco o LED, ¿verdad? Acá, esta cabeza, acá tiene una lupa, ¿verdad? Que permite el aumento. Esto se puede, ¿cómo se dice? Rebatir como una ventana, ¿verdad? Para mirar sin aumento y también para introducir por aquí jeringas o cualquier otro instrumental para trabajar a través del otoscopio. Si ustedes se fijan aquí, este punto que estoy señalando, eso permite la conexión de esto, que es una perita. Esta perita se utiliza para insuflar, o sea, para hacer algo denominado otoneumatoscopía, ¿verdad? Es un neumatoscopio, ¿cómo se dice? Manda presión dentro del oído para observar la movilidad de lo que es la membrana timpánica. Durante el examen del oído, entonces, el instrumento ya denominado otoscopio se utiliza para examinar el conducto auditivo externo de la membrana timpánica. Incluso se puede ver el oído medio por transparencia de la membrana. El otoscopio es un instrumento portátil, ¿verdad? Que tiene una fuente de luz propia, ¿verdad? Y una lente de aumento, como había mencionado, que es la lupa. También tiene una pieza en forma de embudo, ¿verdad? Que se cambia, que es el espéculo de oído. Entonces nosotros usamos el mismo otoscopio, pero cambiamos el espéculo para examinar diferentes pacientes, ¿verdad? Bueno, también tiene eh, lo que es el espéculo. Un otoscopio neumático tiene esa pera que les había mencionado, una pera de goma, y el médico aprieta para insuflar el conducto. El aire ayuda al médico a valorar la movilidad de la membrana timpánica, especialmente cuando hay sospecha de ciertas patologías que disminuyan la movilidad. Por ejemplo, la obstrucción de la membrana, la obstrucción de la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica, que hace que haya una presión negativa dentro del oído medio y disminuya la movilidad de la membrana. Bueno. Entonces, ¿cómo se agarra un otoscopio? Si ustedes entran en internet van a ver así diferentes maneras. Al final el otorrino agarra como quiere el otoscopio. Pero la técnica de agarre del otoscopio es la siguiente. Se agarra como un lápiz. ¿Ven en la imagen? Agarra como un lápiz con la mano opuesta al oído que se va a explorar. Si yo voy a explorar el oído izquierdo del paciente, tengo que tomar, perdón, con el mismo oído con la misma mano. Si yo voy a examinar el oído izquierdo del paciente, tengo que tomarlo con la mano izquierda. Se lo coloca de la siguiente manera. Si ustedes se fijan ahí, tracciona el oído hacia arriba y atrás en el paciente adulto, agarra como un lápiz, introduce el espéculo dentro del oído y se apoya la mano
por el pómulo del paciente para poder evitar tener la mano alzada y moverse dentro del oído, porque cualquier manipulación del conducto auditivo produce mucho dolor. Si yo toco el conducto auditivo del paciente, ¿verdad? Le puedo producir una lesión que produzca un sangrado, pero también muchísimo dolor. Por eso hay que aprender a examinar correctamente y con los mayores recaudos posibles para evitar lastimar al paciente, más todavía si es un niño, porque después no se va a dejar explorar por nada del mundo. Yo utilizo mucho esto que compré de eBay, ¿verdad? Un otoscopio también, ¿verdad? En realidad un boroscopio, tiene una luz LED en la punta y se conecta al celular y permite registrar las imágenes. Es bastante útil. Yo ya no utilizo en consultorio mi otoscopio, yo utilizo de esta camarita que aparte que es muchísimo más económico que comprar un otoscopio. Mi otoscopio es este, tengo de adorno ahora prácticamente porque solamente utilizo este, porque aparte que me permite registrar a mí las imágenes, me permite mostrarle al paciente también qué es lo que estamos encontrando, que cuenta con una cámara en punta, con luz y un adaptador que se puede conectar a la computadora, la ficha USB o al USB-C que es para el celular, ¿verdad? Y saca una imagen en calidad HD. Bueno, esa imagen, por ejemplo, está al revés. Ahora vamos a ver por qué, porque les voy a mostrar cada una de las imágenes. Esa imagen está al revés. Bueno, entonces, ¿qué vemos a la otoscopía? Vemos parte del conducto auditivo externo, que es esta, pero también observamos a una membrana timpánica. Quiero que ustedes se graben esta imagen en la cabeza, porque esta es la imagen de un oído normal. ¿De qué lado? Bueno, vamos a ver el lado. Ustedes van a poder decirme de qué lado es el oído. Yo les voy a preguntar y me van a decir de qué lado es. Bueno, en esta imagen podemos ver, esto es el mango del martillo, que tiene una dirección hacia posterior y hacia inferior. Entonces, hacia atrás y hacia el medio. Entonces, este mango de martillo termina en esto que se llama umbo u ombligo. Ustedes pueden ver los vasos irradiados aquí de manera normal. Esto en el niño que está llorando en cuadros inflamatorios se hacen más notorios, ¿verdad? Muchas veces nos confunde, vemos los vasos ahí y decimos está con una infección de oído y en realidad era el niño que estaba llorando o estaba haciendo algún tipo de esfuerzo como una maniobra de Valsalva y esto ingurgita estos vasos y hace que se vea más notorio. Entonces, ¿qué también podemos observar? Podemos observar esto que se llama triángulo luminoso, que en el oído sano está en una posición siempre anterior e inferior aquí. Por transparencia de la membrana timpánica, que suele tener este color blanco nacarado o translúcido, o podemos observar por transparencia aquí, que es la porción larga del yunque que se articula con el martillo y luego este se articula con otro hueso que es el estribo. Bueno, entonces podemos dividir a la membrana timpánica en 4 cuadrantes, ¿sí? Una línea que pasa a través del mango del martillo y una línea perpendicular a ella lo separa en 4 cuadrantes. Entonces dijimos que el cono luminoso o el triángulo luminoso se encuentra siempre en el cuadrante anterior inferior y la membrana timpánica, ¿verdad? Tiene 3 capas, una capa externa, una capa media y una capa interna, ¿sí? Y esas 3 capas están presentes a lo largo de toda la membrana timpánica excepto en una pequeña área, ¿verdad? Que ahora les voy a explicar. Esta área que cuenta con las 3 capas se llama pars tensa. Y esta pequeña área que no cuenta con las 3 capas, que cuenta solamente con la externa y con la interna y no con la intermedia, se llama pars flácida. Esa pars flácida suele estar en el cuadrante posterior superior. Entonces, ¿de qué oído estamos hablando? Si decimos que este es el cuadrante antero inferior,
y estos son los cuadrantes anteriores y estos los posteriores. Entonces yo estoy hablando de que es un oído derecho. Este oído derecho, por la dirección del mango que les dije que se va hacia atrás y hacia abajo, y el cono luminoso hacia adelante y abajo, entonces yo estoy mirando un oído derecho. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un tímpano normal se aprecia en la membrana timpánica íntegra, o sea, sin ningún tipo de alteración, de color nacarado o ligeramente rosado o amarillento. Por transparencia se puede ver la membrana timpánica, perdón, la caja timpánica, sin ningún tipo de líquido en su interior. Como les había dicho, el mango del martillo, normo posicionado y el triángulo luminoso. La membrana, como les dije, tiene tres capas, ¿verdad? La par flácida no tiene la capa intermedia. Eh, Aquí en la periferia podemos observar lo que es el anulus. Ese anulus o anillo es la parte más externa de lo que es la membrana timpánica, es su inserción, la inserción lateral, fijación o soporte al hueso de lo que es la membrana timpánica. Y tampoco el anillo es completo, el ánulo o anillo se interrumpe a nivel de la pars flácida. Donde está la pars flácida ya no podemos observar el ánulus. Bueno, entonces los hallazgos más frecuentes en un conducto auditivo externo, pues esa imagen, ¿verdad? Es una imagen normal. Quité con la camarita también, con la camarita esa que les mostré. Aquí vemos el conducto auditivo, perdón, vemos el mango del martillo, el anulus, los vasos irradiados, el triángulo luminoso que está un poco difuso porque fue después de hacer un lavado y una membrana timpánica blanca nacarada. No hay ninguna alteración, ahí como pueden ver, estamos viendo otra vez un oído derecho por la dirección del mango del martillo y la posición del triángulo luminoso. Que no se fíen, el triángulo luminoso puede estar desplazado en casos patológicos, ¿verdad? Bueno, entonces en este oído podemos ver cerumen, ¿verdad? Aquí abajo se puede ver que todavía hay espacio. Por eso este paciente no tiene alteración de audición. A veces dice que se le tapa, a veces se destapa. Y lo que vemos es un conducto auditivo externo con cerumen, que en cualquier gota de agua que entre va a ocluir completamente. O el paciente se acuesta de ese lado y este va a contactar acá, va a cerrar completamente y va a sentir que se le tapa y se le destapa. En este caso ya hay un tapón de cera en el fondo que ocluye completamente la membrana timpánica. En este caso, un cuerpo extraño, una criatura que se metió una perlita, esta perla, esos de billutería. Este es otro cuerpo extraño, en este caso es un bicho, esto es lo que le sacamos del oído al paciente. Aquí podemos ver, queremos ver el fondo, pero no logramos ver el fondo porque esto es el conducto auditivo externo, ¿sí? El conducto está inflamado, ¿verdad? Edematizado, con mucho dolor en los casos de las otitis externas difusas o la famosa otitis del nadador, generalmente cuando entra agua en el oído o lastimamos nuestro oído y se infecta y produce mucho dolor, el paciente viene y encontramos el conducto con estas características. Si se fijan este pelito que parece que tiene acá encima, esto es cera, el resto de detritus, acá hay secreción, otorrea, pus, y este pelito que tiene acá encima, que parece pelito, dije no perrito, fuera. Este pelito que tiene acá, esos son hifas, o sea, son hongos. Esto produce mucha picazón, ¿sí? Y es fácil que un oído se colonice por hongos. Esta es una membrana timpánica crónica, o sea, una perforación, acá hay un agujero. ¿De qué lado sería este oído? A ver si alguien responde para continuar, a ver si no se durmieron. ¿Qué lado sería este oído? Por la dirección del mango del martillo. TikTok.
En el chat. ¿Puede decir alguien en voz alta? Es que si salgo de acá no voy a poder mirar, pues está mi pantalla completa. Bueno, seguro que respondieron el oído izquierdo. Sí, respondí izquierdo, justamente. Te iba Sí, a leer. perfecto. Es el oído izquierdo. Y aquí está una perforación, ¿verdad? Acá hay el resto de secreción, ¿verdad? Un oído crónico. Todo el resto de secreción en el oído. Una membrana timpánica engrosada no permite ver por transparencia hacia atrás. Esto es una otorrea, o sea, vemos ahí bien en el fondo secreción purulenta que no nos permite observar el oído medio. Esto es ampollas o burbujas, ampollas sobre la membrana timpánica bien roja, en casos gripales, pacientes que vienen con mucho dolor de oído, ¿verdad? Que no tiene una otitis media, sino más bien es algo que se llama miringitis bullosa. O sea, miringo viene de membrana, miringitis, inflamación de la membrana bullosa con ampollas, ¿sí? Entonces, estas se ven así, ampollas sobre la membrana timpánica. ¿Ven? Acá ampollas más pequeñas, ampollas, todas esas son ampollas. Meningitis bullosa, muy doloroso. Esta es la membrana timpánica, los vasos, cómo están aumentados, y acá está el umbo. En este caso, el umbo no sobresale, sino que todo el resto de la membrana sobresale. Esta es una fase de la otitis media aguda. Observamos un abombamiento de la membrana timpánica y ustedes pueden ver a través de ella que esto es secreción purulenta, esto es pus detrás de la membrana. Esta es una infección del oído muy frecuente en los niños, generalmente después de un cuadro gripal, por el cierre de la membrana de la trompa de Eustaquio, acumulación de líquido y sobreinfección produce esto que estamos viendo, ¿verdad? Que es una infección de oído, una otitis media aguda, a diferencia del otro tipo de infección que habíamos visto, que es la otitis externa. La otitis externa también produce mucho dolor, la membrana timpánica suele estar íntegra y la infección se da en el conducto auditivo. En este caso el conducto está sano y el problema es de oído medio, por eso es una otitis media y el otro es una otitis externa. ¿Sí? Muy bien. Aquí podemos ver un oído de características otra vez normales, en la que podemos observar el triángulo luminoso, el mango del martillo, el umbo, la paraflasia, y aquí podemos ver un poquito de líquido, un glú, ¿verdad? Que no ocupa completamente la membrana, no ocupa completamente la caja y no le produce ningún síntoma al paciente. Entonces podemos decir de buena primera que este es un oído normal. Acá el anulus se ve en posición, no se ve ninguna retracción. ¿Y qué oído es? Otra vez un oído izquierdo. Bueno, acá hay spoilers, ¿verdad? Esta no es una imagen propia, esta saqué de internet. Las otras eran todas imágenes que yo saqué en consultorio. A veces queremos ver la membrana timpánica y no vemos completamente porque, como habíamos dicho, la parte más interna del conducto es de hueso, la parte más externa es de cartílago. Esta parte, ¿verdad? De hueso, hay veces que tenemos esta especie de tumoraciones, en este caso exostosis, son como quistes de hueso que crecen, ¿verdad? A veces son asintomáticos, a veces crecen tanto que producen una disminución de audición. También hay osteomas del conducto que, a diferencia de la exostosis, son únicas. Las exostosis son múltiples, son varias y pueden ser bilaterales. Sin embargo, los osteomas son unilaterales y son así bastante grandes. Entonces aquí podemos ver otra vez la membrana timpánica y vemos también en el conducto auditivo externo tumoraciones que podemos observar. Como les había mostrado hace rato, esto que parece pelito dentro del oído y que pica mucho, son hifas, son hongos. ¿Qué hongos podemos encontrar? Podemos encontrar Candida albicans, que vemos así como algodonoso. También podemos, que era la imagen que les mostré hace rato, era probablemente Candida albicans, bien algodonoso. Y podemos también observar Aspergillus. El Aspergillus tenemos dos tipos, que es Flavus y Níger. Flavus, que es amarillento, medio color ámbar, y Níger, que vemos así puntillado como negro. A fines prácticos no tiene ninguna aplicación, siempre el tratamiento es con antifúngicos y responde, o sea, tiende a residuar mucho, pero con un buen tratamiento se elimina. Y lo máximo que produce, sea cual sea el hongo, es picazón.
Aquí podemos ver una membrana, este tiene demasiado aumento, este es el mango del martillo, esta es la articulación incudo-estapedial, o sea, la rama larga del yunque, y este es el estribo, que luego se va a la ventana redonda, ¿verdad? Y esto que estamos viendo es la membrana timpánica retraída, por eso se marca demasiado bien esto. Si ustedes se fijan, no está el triángulo luminoso en su posición habitual, esto sería otra retracción. Acá está membrana en posición, pero el resto de las zonas que ya están, ¿cómo se dice? Eh, adelgazadas, y cuando pierde su fortaleza están, eh, ¿cómo se dice? Debilitadas, se, se retraen. Está prácticamente contactando con la pared medial de lo que es la cavidad timpánica o del oído medio. Y aquí podemos ver por transparencia un líquido dentro del oído medio. Probablemente acá hay un problema de ventilación, está cerrado la trompa de Eustaquio, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver también por transparencia este glue ear, o sea, glue se le dice por pegamento, en realidad un líquido de distintas características, de distintas densidades dentro del oído medio. También el paciente acude por sensación de oído tapado, siente que parece que tiene burbuja dentro del oído, parece pororó que explota, cuando bosteza empeora, y siente un dolor que no es dolor, sino más bien una molestia, dice. Y miramos y encontramos esto. También son problemas de ventilación del oído por alteración de la trompa de Eustaquio. Si ustedes se fijan aquí, el ánulo está muy marcado porque hay una ligera retracción, ¿sí? Podemos ver también acá cómo se marca más el mango de martillo, podemos ver las burbujas y el color medio ámbar de ese líquido. Bueno, fuera, o sea, bueno, el tratamiento para esto es la colocación de un tubo de ventilación para igualar cuando no funciona la membrana timpánica, no está funcionando la membrana, no está funcionando la trompa de Eustaquio para igualar las presiones y para drenar ese líquido. Entonces se puede hacer un tratamiento con la colocación de un tubo de ventilación o diábolo. Tubo de ventilación o diábolo. Se coloca en el cuadrante antero inferior. Podemos ver la dirección del mango de martillo. Dividimos en dos cuadrantes otra vez. Entonces aquí está en el cuadrante antero inferior. Se coloca ahí el tubo y permite la salida del líquido hacia el conducto auditivo externo y la igualación de las presiones. Este tubo generalmente se controla mensualmente por otoscopía, y dentro de unos 6 meses aproximadamente este tubo cae al conducto y se quita con una pincita. Entonces por eso hay que hacer controles periódicos del oído. Este es un video de un paciente que vi en consultorio, ¿verdad? Que el examen de la membrana timpánica también es dinámico, o sea que también tenemos que observar su movilidad, ¿verdad? En este caso podemos ver acá áreas de miringoesclerosis, ¿no? Miringoesclerosis quiere decir que está, ¿cómo se dice? Calcificado. Está calcificado. Y podemos ver acá un área de monomerismo, que quiere decir que se perdieron las otras capas. Como dijimos, tenían 3 capas. En este podemos observar solamente una capa bien delgada, bien adelgazada. Y esto es un video, en realidad no sé por qué no está reproduciendo. No sé por qué no reproduce el video. No Creo reproduce que el tenés video, que hacerlo en la parte pero esta de... zona se mueve independiente de esta zona con la respiración, porque el paciente tiene una dolencia que se llama trompa patulosa. O sea, la trompa está completamente abierta, a diferencia de los otros, la trompa estaba cerrada, en este está completamente abierta, y los movimientos respiratorios hacen mover directamente la membrana timpánica. Bueno, entonces, ¿de qué otra manera podemos inspeccionar el oído? Este es un endoscopio de oído, que utilizamos para la cirugía generalmente. El endoscopio de oído tiene una fuente de luz que puede ser portátil o eh, puede ser no portátil. El endoscopio de oído, la calidad de imagen que da es superior, por la resolución del endoscopio. Este es un endoscopio corto, ¿verdad? Hay endoscopios un poco más largos. El principio es que la fuente de luz envía por el endoscopio y aquí se recoge la imagen a través de la óptica, ¿verdad?
de lo que es el oído externo. Y utilizamos también para cirugía de membrana timpánica, para timpanoplastia, para reconstrucción de cadena osicular, ¿verdad? En caso de pacientes que necesiten. En esta imagen podemos ver un otorrino que me dice pobre en muchos idiomas, ¿verdad? Aquí tiene el otoendoscopio, ¿verdad? Se conecta a una cámara, se puede conectar a una cámara, ¿verdad? Que recoge la señal y lleva a un aparato, ¿verdad? Que es aquí el aparato. Si ustedes se fijan aquí, esta es la fuente de luz, está al 100% de la luz, y esta es una fibra óptica que se conecta al endoscopio. Esa fibra óptica lleva la luz desde la fuente. Como les mostré anteriormente, esta fuente de luz es portátil, o sea que se le coloca pila y se conecta al endoscopio. Se puede transportar en cualquier lado. Esto se usa en consultorio o en quirófano, que es la fibra óptica que lleva la luz, ¿verdad? Porque no podemos andar cambiando la pila cada rato durante la cirugía. La cámara que recoge la señal y lleva a una pantalla, probablemente si de la otra pantalla enfrente, porque también al otro lado, y recoge una imagen de calidad superior. Vemos la misma característica, el conducto auditivo externo, el anulus, la membrana timpánica, el aspecto translúcido, el triángulo luminoso, la dirección del martillo, etc. También podemos ver acá que claramente la imagen es vieja porque no, ahí está colocado en la pantalla y el doctor no tiene tapabocas, es una imagen prepandémica. Y aquí arriba, ustedes se fijan, esto es un microscopio que también permite para hacer la otomicroscopía, o sea, la observación del oído a través de un microscopio. Ahí, como ustedes ven, le coloca un espéculo para lo que es, si es que hay pelo o cerumen, se coloca el espéculo ahí y permite enderezar el conducto para que a través de la visión binocular, como es una visión binocular, se puede ver profundidad. También se utiliza para cirugías de oído, especialmente para cuando se aborda la caja, o sea, el oído medio, porque ahí hay ciertos nervios y la cadena osicular que hay que preservar y que muchas veces con el endoscopio se pierde esa visión tridimensional, o sea, no se ve a profundidad. Entonces también es útil para este tipo de cirugía. Y sin nada más que agregar, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy atento a las preguntas. Excelente, Raúl. Había llegado una pregunta. Entonces Espera que voy a dejar de compartir mi pantalla.